Bienvenido a este video en donde revisaremos el seguro de gastos médicos mayores como una estrategia fundamental para cuidar nuestras finanzas personales y cumplir nuestras metas patrimoniales. Como lo hemos venido comentando en esta serie de videos y talleres de finanzas personales, existen herramientas que nos ayudan a cumplir nuestras metas patrimoniales y mantener nuestras finanzas sanas. Una de esas herramientas, uno de esos productos que yo recomiendo ampliamente es el seguro de gastos médicos mayores. Sabemos que las contingencias no avisan, los problemas de salud derivados de algún accidente o alguna enfermedad suelen tener costos muy elevados que nos llevan a tener complicaciones en nuestras finanzas, incluso a tener que perder parte o la totalidad del patrimonio que hemos constituido con tanto esfuerzo y por tanto tiempo. Antes de entrar en materia, me gustaría compartir contigo algunos datos muy importantes que es muy relevante que conozcas. Uno de ellos es que solo un 7% de la población en México, es decir, aproximadamente 8,5 millones de personas, cuenta con un seguro de gastos médicos mayores. Estos son datos revelados por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, mejor conocida como la AMIS. Esto pues nos confirma que los mexicanos somos poco precavidos en el tema de nuestras finanzas personales. También cada año el 10% de los asegurados sufren algún tipo de accidente o enfermedad. Esto es 1 de cada 10 asegurados. En el año sufre un evento que puede ser un accidente o una enfermedad. Si esto lo lleváramos, lo extrapoláramos a 5 años, vamos a decirlo de esta manera, querría decir que en este tiempo al menos la mitad de los asegurados han sufrido algún accidente o alguna enfermedad. Hay accidentes y enfermedades menores, podemos decirlo así, cuyo costo podemos solventar teniendo algún fondo de emergencia del que hemos venido hablando en videos anteriores. Sin embargo, hay enfermedades que se denominan catastróficas, como el cáncer, cuyo costo de recuperación o el costo, todo el tratamiento médico hasta la recuperación, llega a costar en promedio 1 millón de pesos. Incluso, te doy un dato, el cáncer de mama en etapa avanzada puede llegar a costar su recuperación, su curación, 1,5 millones de pesos, que ya son cantidades mucho mayores que la generalidad de la población no cuenta con ellas, y seguramente muy poca gente ha logrado constituir un fondo de emergencia que le ayude o le permita solventar estas cantidades estratosféricas de dinero. Un estudio reciente de la revista Money, este estudio se hizo a nivel mundial, concluye que el 78% de la población tendrá al menos un evento negativo en el periodo de 10 años. ¿Sí? Por evento negativo queremos decir alguna enfermedad seria que requiera hospitalización, la pérdida repentina del empleo, algún embarazo no deseado, el fallecimiento de algún ser querido, en fin, el 78% de la población en un periodo de 10 años sufre algún tipo de evento de esta naturaleza. Como lo he venido recomendando en talleres anteriores, en videos anteriores, es que todos debemos de tener un fondo de emergencia que sea
aproximadamente represente de 3 a 6 meses de nuestro ingreso promedio mensual para estar a salvo de contingencias, de imprevistos, y que estos no vayan a ocasionar problemas serios en nuestras finanzas personales, incluso podamos llegar al extremo de pérdidas patrimoniales. Sin embargo, muchos de estos eventos de salud, llámese accidentes o enfermedades, el costo de la recuperación, de subsanar ese evento, llega a ser mayor o mucho mayor que este fondo de emergencia. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un fondo de emergencia que hemos constituido y que representa de 3 a 6 meses de nuestros ingresos. Sin embargo, llega un evento, una enfermedad mayor, donde se requiere hospitalización. Entonces, este fondo puede ser insuficiente para cubrir estas necesidades, lo que nos obligaría a recurrir a préstamos, a vender propiedades y consecuentemente podría llegar a haber una pérdida patrimonial importante en perjuicio de nuestra familia. Ahora, algo que es parte de mis recomendaciones es que este fondo de emergencia, del que hemos hablado en diversas ocasiones, es importante complementarlo con un seguro de gastos médicos mayores. Esto es, además de tener este fondo de contingencia, contar con un seguro de gastos médicos mayores. Yo visualizo 3 escenarios posibles, o resumo en 3 escenarios la situación financiera y patrimonial que vivimos los seres humanos. La primera es no tenemos un fondo de emergencia y tampoco contamos con un seguro de gastos médicos mayores. Esto es una situación totalmente riesgosa. Somos muy vulnerables a cualquier eventualidad, ya que ante una situación adversa en tema de salud, llámese accidente o enfermedad, estamos totalmente vulnerables, no contamos con los recursos suficientes para hacer frente a esto, lo cual nos lleva a tomar medidas desesperadas, como solicitar un préstamo, que no es el mejor momento para hacerlo y tendríamos que recurrir seguramente a prestamistas que nos cobrarían tasas de interés muy elevadas, agiotistas totalmente, y en muy poco tiempo la deuda se duplicaría o se triplicaría. O nos llevaría a situaciones extremas, desesperadas, como malbaratar algún bien, ¿sí?, en perjuicio del patrimonio y la seguridad de nuestra familia. Otro escenario, llamémoslo el escenario intermedio, es que contamos con un fondo de emergencia, pero no tenemos un seguro de gastos médicos mayores. Este fondo de emergencia nos ayudará a solventar contingencias menores. Podremos solventar sin problema este tipo de contingencia, pero ante una enfermedad mayor, ante un accidente que requiera hospitalización, este fondo va a ser insuficiente. Y volvemos al punto anterior. Ante esta situación, volveríamos a la necesidad de tomar decisiones desesperadas en perjuicio de nuestras metas financieras y patrimoniales y la estabilidad de nuestra familia. El tercer escenario, que es el escenario que yo recomiendo, el escenario que yo considero óptimo, es contar con un fondo de emergencia y además con un seguro de gastos médicos mayores. En caso de alguna eventualidad, de algún accidente o enfermedad que requiera hospitalización, que requiera un gasto importante para salvaguardar o recuperar la salud,
En este caso, el fondo de emergencia tomaríamos únicamente parte de él para cubrir el deducible y el coaseguro del seguro de gastos médicos mayores. Estos términos, deducible y coaseguro junto con otros, los revisaremos en el próximo video, donde veremos exactamente cómo funciona el seguro de gastos médicos mayores. Ahora, ¿qué es el seguro de gastos médicos mayores? ¿Cuál sería su definición, ya entrando en materia y hablando de esta poderosa y valiosa herramienta? El seguro de gastos médicos mayores es un contrato que te brinda seguridad financiera y cubre los gastos de atención médica en caso de surgir algún imprevisto, producto de un accidente o de una enfermedad. Mediante el seguro de gastos médicos mayores, tú y tu familia cuentan con la cobertura de los gastos de hospitalización, honorarios médicos y de enfermeras, intervenciones quirúrgicas, terapias, aparatos ortopédicos, medicamentos, análisis clínicos, entre otros servicios profesionales. Este plan de protección es imprescindible para enfrentar cualquier eventualidad, garantizando la mejor y más oportuna atención médica sin poner en riesgo tu patrimonio. No sé si recuerdas, pero hay un dicho muy popular que creo que habrás escuchado, que dice que los bienes son para remediar los males. Esto seguramente pues es una expresión antigua, muy seguramente que fue inventada antes de que existiera el seguro de gastos médicos mayores, porque la expresión yo la cambiaría por la de el seguro de gastos médicos mayores es para remediar los males. No necesitas perder tu patrimonio o parte de él para recuperar la salud si cuentas con un seguro de gastos médicos mayores. Me podrías preguntar, ¿por qué contratar un seguro de gastos médicos mayores en vez de ser atendido en el seguro médico público? Como sabes, y creo que todos hemos experimentado eso, pues la gente que tiene la fortuna, ya sea de trabajar, tener un puesto fijo en el gobierno federal o tener un empleo, tienen derecho a los servicios médicos del ISSSTE y del IMSS. Sin embargo, la experiencia ha sido muy mala al respecto en cuanto al servicio. La atención es precaria, en ocasiones no cuentan con los medicamentos necesarios, es un servicio que está totalmente saturado, donde para atendernos a veces se tardan meses, hay que hacer largas esperas, muchas consultas y el camino es muy largo para llegar con un especialista y para recibir atención médica de alto nivel, alguna cirugía, alguna cuestión muy especializada. Entonces la experiencia no ha sido buena con el servicio médico público. Recordemos que en temas de salud el tiempo es un factor que juega en contra. Si nosotros posponemos una cirugía o posponemos un tratamiento, esto va en contra del diagnóstico y de la posibilidad de recuperación del paciente. A veces algo sencillo de atender, sencillo de recuperar la salud, si se atiende a tiempo, por el hecho de tener que esperar mucho tiempo, hace que algo que era sencillo en un principio se complique y se convierta algo grave que pone en riesgo la vida. Entonces te sugiero que medites mucho la información que hemos visto, que hemos revisado,
repitas el video cuantas veces consideres necesario y te adelanto que en el próximo video veremos exactamente el funcionamiento de un seguro de gastos médicos mayores. A través de ejemplos muy claros y reales, trataré de explicarte ampliamente cómo funciona y verás que mucho de lo que se dice en torno al seguro de gastos médicos mayores son mitos que no tienen ningún fundamento. Nos vemos en el próximo video.